Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Los Jueces Responden, una nueva instancia que establece el Poder Judicial para poder comunicarnos fluidamente entre el Poder Judicial y la ciudadanía, de una forma de acercar la justicia a las personas. Mi nombre es Karen Olloros de Luca, yo soy juez de familia del primer juzgado de familia de Santiago y actualmente juez coordinadora del Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Vamos a escuchar las preguntas que ustedes tienen preparadas. Lo que pasa es que, ¿qué se puede hacer si en mi trabajo tengo una compañera que sufre violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar está establecida en la Ley 20.066. En el artículo 5 se describe cuáles son los actos que pueden constituir violencia intrafamiliar. Se habla de violencia psicológica, violencia física, por acción u omisión. Y dentro de la violencia psicológica, por ejemplo, se comprende la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, los gritos, descalificativos, humillaciones, etc. Esta violencia intrafamiliar está establecida principalmente para las relaciones de pareja, pero también al interior de las familias. Y la idea que establece nuestro país habiendo adquirido compromisos, por ejemplo, con los tratados internacionales que regulan la violencia, es precisamente acercar la justicia a las personas para que puedan denunciar. Por lo tanto, si una persona ve que un compañero de trabajo, o un vecino o un hijo está sufriendo de violencia intrafamiliar, puede acercarse directamente al Ministerio Público, a las policías o al Tribunal de Familia a presentar una denuncia, y el Tribunal de Familia, el Ministerio Público o las policías tendrán que dirigir la acción para poder solicitar las medidas cautelares que sean necesarias. En la jurisdicción de Santiago existe el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que tiene por objeto principalmente abocarse al conocimiento de las causas por violencia intrafamiliar y medidas de protección. Y dentro de esta violencia intrafamiliar se encuentran establecidos módulos especializados con personal especializado para atender a las personas que llegan directamente al tribunal a pedir una medida cautelar o a denunciar un acto de violencia intrafamiliar. Una vez que se presenta la denuncia, se seguirá el curso que corresponda, ya sea si se mantiene en el tribunal de familia o por el contrario tiene que derivarse al Ministerio Público por tratarse de algún delito. Vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde hay que ir y qué tengo que hacer para denunciar si soy víctima de violencia en el pololeo? Lamentablemente la violencia en el pololeo no se encuentra regulada actualmente en nuestra legislación. Sin embargo, hay un proyecto de ley en el Congreso que se está tramitando justamente para considerar la violencia en el pololeo como otro acto más de violencia. ¿Por qué? Porque el artículo 5 actual solamente establece requisitos para la violencia intrafamiliar, que sean relación de pareja, relación de padres o hijos, o alguna persona familiar que esté en situación de discapacidad, por ejemplo, pero no establece el caso del pololeo porque exige convivencia o al menos haber tenido un hijo en común. No obstante ello, el hecho de que no exista esta violencia, no por esa razón no se puede denunciar, por el contrario. Asociado a la violencia en el pololeo pueden haber otros tipos de delitos asociados, por ejemplo, amenazas, lesiones, agresiones, etc. Por lo tanto, si hay una violencia en el pololeo, se les sugiere a todas las personas que acudan a las instituciones respectivas, policía, Ministerio Público, tribunal, a denunciar, y el tribunal verá en qué tipo penal se encuadra lo que se está denunciando. Además de esto, es importante también asesorarse y asistir a los centros de la mujer que se encuentran establecidos en cada comuna para poder recibir asistencia gratuita de carácter psicológico y jurídico. La tercera pregunta. ¿Quién es el encargado de investigar la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar en Chile está establecida en una forma dual, es decir, hay violencia que es conocida por el Tribunal de Familia y violencia que es conocida por el Ministerio Público. Cuando es violencia por el Ministerio Público estamos hablando de hechos delictivos. En estos se incluyen lesiones, amenazas, los homicidios, los femicidios, por supuesto, y también la violencia psicológica que es persistente y reiterada en el tiempo, que se denomina maltrato habitual. Cuando estamos hablando de sede penal, las sanciones son mucho más altas y dicen relación con delitos, por tanto ahí pueden haber penas, por ejemplo, penas efectivas de cárcel. Por el contrario, cuando hablamos de violencia psicológica, la violencia psicológica que es puntual y episódica, que es investigada por el Tribunal de Familia, tiene por objeto la sanción de aplicación de una multa y establecer unas medidas cautelares que son obligatorias, por ejemplo, que se les denomina medidas accesorias. Por ejemplo, asistencia del agresor a un programa de control de impulsos, porque muchas veces la violencia está relacionada con un tema de control de impulsos o puede estar relacionada con un tema de consumo de drogas o alcohol, que hace que la persona estando en esos estados se ponga agresiva. Y no hay que olvidar que la violencia psicológica muchas veces se da dentro del grupo familiar de un grupo familiar que se quiere, y por lo tanto a veces lo importante es ayudar al agresor y al grupo familiar para que esta situación sea superada, pero solamente cuando la violencia ha sido de carácter psicológica puntual. Si estamos en violencia psicológica reiterada, es maltrato habitual y su investigación le corresponde a sede penal.
Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder contar con ustedes en otro episodio para poder responder sus preguntas.